Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la sesión número 3 de este curso del ABC de las especialidades museísticas. Bueno, ya en la sesión 1 vimos este gran listado de las diferentes áreas y algunos de los oficios que dentro de esas áreas desarrollan lo que es para nosotras este organigrama ideal de cómo puede funcionar una institución museal, ¿no? Y también ya hemos hablado sobre los diferentes tipos de museos, como no solo son museos de arte, sino que pueden existir alrededor tanto de las colecciones como de esta historia que quieren contar o de los públicos y de las comunidades a las que quieren llegar. Hoy vamos a hablar un poco sobre las últimas áreas que vamos a abarcar durante este curso. Sí, hicieron la tarea y escucharon el episodio que les dejamos o los episodios que les dejamos de tarea. Ya vienen en caliente para conocer un poco más sobre la profesión de Ana y ver qué va a pasar entonces con el episodio de hoy. Y creo que es importante que retomemos esto que habíamos estado hablando de las comunicaciones, ¿no? Y cómo esas comunicaciones se enlazan con la parte educativa. Entonces vamos a ver cómo arrancamos desde eso que nos quedamos y pensamos un poco antes de irnos con la restauración y la conservación, qué pasa con la educación, porque creo que la educación es como ese punto súper importante y súper clave donde se une todo el museo, ¿no? De acuerdo. En algún momento de la segunda sesión hablábamos como de las misiones más importantes de los museos está la educación como misión y como función, ¿no? Además de comunicar, pero que lo más importante de los museos y que es como este factor diferenciador de una institución museal a una institución educativa, académica, de cualquier tipo, es eso, ¿no? Las colecciones. Cómo se generan estos discursos y cómo se cuentan estas historias a partir de las colecciones y cómo no necesariamente son contradictorios o cómo sí se pueden ayudar la educación académica más tradicional como la conocemos, la educación digamos que más desde institutos y sí, digamos entidades informales y la educación desde los museos, ¿no? Y eso también vamos a ver que es muy interesante cómo podemos ayudarnos en esos tres tipos de educación para generar unos discursos más críticos. En la primera sesión yo les hablaba un poco de los cursos que dicto con el instituto y les mencioné mucho sobre la pedagogía y la democratización de la cultura, y es porque para mí como filosofía de trabajo, y es algo que me gusta mucho compartir siempre en todas mis clases y con los estudiantes, y lo quiero hacer ahora con ustedes y lo hablamos mucho en los podcasts, y es cómo democratizamos los lenguajes para que la educación, uno, no sea un proceso de catequesis, o sea, no es como educar o adoctrinar a alguien y yo que tengo este conocimiento vengo a entregarte mi gran poder y mi gran conocimiento como si fuera una antigua cátedra universitaria donde nadie opinaba y nadie preguntaba, sino más bien cómo valoramos los preconocimientos de nuestros públicos para poder discutir sobre ciertas cosas dentro de los espacios de exposiciones. Y por eso creo que también tú mencionabas mucho sobre esta importancia de la postura que tiene el museo desde la museología y cómo entonces con esa postura, por ejemplo, si mi postura como museo es ser un museo que habla sobre inclusión para personas con discapacidad y ese es como mi foco fuerte, ¿cómo voy a hacer para que a través del arte, la historia, las ciencias naturales o lo que sea, yo genere discusiones que puedan ser educativas y pedagógicas con mis públicos? Entonces creo que esta idea de educadores debe transformarse a pedagogos que sean súper interactivos y súper incluyentes, ¿no? Creo, sí. A mí me parece también muy importante hablar acá y es una pregunta muy común que se hacen las personas que no son tan cercanas a los museos. Es por qué ya no hablamos de guías, ¿cierto? En los museos, sino que hablamos de educadores, mediadores, ¿no? Y a mí me gustaría, Mari, que nos contaras un poco cuál es esa gran diferencia y por qué es tan importante no hablar de guías en los museos. Claro, es importante
uno, que dejen de existir los guías, porque todavía hay museos que tienen guías. Y es que un guía pues es como lo que conocemos tradicionalmente, que es una persona que, si recuerdan lo que habíamos visto en esta estructura, digamos, jerárquica del orden, en donde el diseño de exposiciones entrega un guión y yo como guía me aprendo de memoria ese guión y después voy y lo repito como una lora a la gente y ya, y entonces tú como espectador aprendiste los datos. Que la otra persona aprendió de Simón memoria. Bolívar nació en Caracas en un potrero lleno de vacas, y entonces, ¿quién es Simón Bolívar? No sé, un man que nació en Caracas, o sea, ya, y no se sale del discurso, ¿no? Entonces no se reflexiona sobre la liberación y no se reflexiona sobre los procesos anticolonialistas y no se reflexiona sobre un montón de cosas que podrían reflexionarse alrededor de Simón Bolívar, de nuevo con mis ejemplos súper clichés, pero... Y también de cómo la propuesta de Simón Bolívar tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Exacto, cómo se genera una discusión a partir de eso. Entonces la diferencia entre un guía y un mediador es que el guía te va a decir, esto es un cuadro de Simón Bolívar. Simón Bolívar nació en Caracas en un potrero lleno de vacas. Y un mediador va a hacer precisamente lo que dice su palabra, va a mediar entre la exposición y el público, va a ser un puente para que se genere un diálogo. Entonces el mediador está ahí para, claro, también aprenderse que Simón Bolívar nació en Caracas y todo lo demás, pero a plantear preguntas para que las personas puedan reflexionar a partir de qué importancia tiene Simón Bolívar en la historia de América Latina. Entonces, es la diferencia entre guiar y mediar, es ser capaz de ser una persona que cuestiona, que no impone pensamientos, que siento que es una forma de colonizar la educación, porque la educación per se tiene una idea muy colonizadora, ¿no? Sí, de acuerdo, y que también hablamos mucho de esto de hacer preguntas al museo y hacer preguntas a ese discurso y a esa historia que nos están contando, ¿no? Entonces también va mucho el mediador nos aporta herramientas para nosotros poder llegar, reflexionar mucho más, tal vez no aportarnos respuestas, sino abrir el espacio para que nosotros mismos hagamos más preguntas y salgamos con más curiosidad del tema que se nos contó en la exhibición. Y eso yo creo que es lo más interesante que está pasando y que está ocurriendo ahorita en esta visión, pues como contemporánea de la educación en museos, además de lo que tú decías, que creo que eso es un avance muy importante, y es cómo ya estamos pensando en otros públicos, ya no solo se está pensando en los públicos, digamos, un público sin discapacidades, ¿no? Antes no se pensaban como, listo, no se pueden tocar las obras de arte, bueno, ¿cómo puedo abrir este espacio para personas que tienen discapacidades visuales o auditivas, ¿no? Entonces ahora los museos se están volviendo más flexibles y están permitiendo y abriéndole espacios a personas con otras necesidades que también tienen necesidades de educarse y de recrearse en estos espacios. Sí, creo que esto es un departamento en los museos que tiene muchas profesiones y especialidades distintas. Y que también puede recibir a muchos perfiles con intereses diferentes. Entonces puede ser educación digital, puede ser creación de dispositivos educativos, o sea, dispositivos como, yo qué sé, unas cartas de juego para entender una obra, sí, ya dispositivos físicos. Puede ser los mediadores, puede ser la persona que hace todo el diseño y concepción educativa del museo per se, o puede ser también la persona que genera contenidos para redes sociales, para YouTube, para podcast o cualquier cosa, ¿no? Realmente la educación, yo creo que los educadores de museos, y ahí va, siento que no es educador la palabra, aunque se maneja pues ese es el lenguaje que manejamos en los museos, yo siento que es más como la pedagogía del museo. Tiene como es un campo súper amplio. Y ahora que vamos a empezar a hablar de restauración y conservación, creo que algo que nos falta mucho a los museos es precisamente educar sobre la conservación y educar sobre qué
qué es lo que sucede detrás de las bambalinas y lo que no se ve, porque todo lo que ya vimos, lo administrativo, los diseños, la educación, la comunicación, todo lo ve el público, pero ahora viene eso que tú haces que la gente no ve. Claro, en últimas, si pensamos el museo como una empresa, vamos a entender que son los mediadores y por un otro lado, que muchas veces no son tan tenidos en cuenta, pero son muy importantes, los acompañantes o los guardias de seguridad, terminan siendo prácticamente como los que tienen una relación directa con los visitantes y con los públicos, ¿no? Pero son muchísimas las personas que han pasado para poder llegar a que estas personas cumplan sus funciones. Entonces, por eso también queremos contarles un poco sobre la conservación, que además esto es algo que en algunos museos, grandes museos en Estados Unidos o en Europa, se está mejorando, digamos, porque entonces ya han podido construir sus propios talleres pues primero tienen sus propios talleres de restauración y los están construyendo de tal manera que son como digamos, son como unas cápsulas de cristal, como unas vitrinas donde las personas están trabajando en las obras de arte y el público puede ver cómo, los visitantes pueden ver cómo es el trabajo del día a día, pero pues esto también implica una infraestructura y una preparación muy grande que pues muchas veces los museos no tienen los recursos de espacio, de presupuesto, pero sin embargo es muy importante hablar sobre, bueno, hablamos sobre las colecciones, ¿no? Y empezamos un poco estas sesiones hablando sobre estas colecciones que muchas veces dan sentido y terminan dándole como misión a estas instituciones de museos. Y entonces, si vamos a tomar las colecciones para poder educar, comunicar ciertos contenidos, pues son colecciones muchas veces materiales que implican una conservación y unos cuidados especiales para que no pierdan estas propiedades que nos permiten hacer esas lecturas y poder contar esas historias a partir de ellos, ¿no? Y en eso es en lo que nos enfocamos los conservadores de museos. Dentro de la conservación, dentro de las áreas de conservación hay diferentes tipos de funciones, pero más que todo es esa revisión de la materialidad y de los espacios que no afecten esa materialidad de las obras que componen nuestras colecciones. Y si llega a haber alguna afectación, bueno, nos vamos a encargar de gestionar esos tratamientos para menguar o minimizar ese deterioro, tanto antes de que ocurra, y ya vamos a hablar de eso más adelante, como cuando ya ocurre, bueno, podemos nosotros mismos como conservadores del museo hacer los arreglos necesarios, los ajustes necesarios o tercerizar y conseguir restauradores especializados en estos tipos de materialidades para poder, pues, evitar que ese deterioro siga avanzando, ¿no? Yo quiero hacerte una pregunta antes porque yo sé que para ti es obvio, pero para muchas personas no lo es y quisiera que lo aclararas acá y es, ¿cuál es esa diferencia? Claro está que si escucharon el podcast y hicieron la tarea, van a poder saberlo ya, pero de pronto que nos cuentes acá, ¿cuál es esa diferencia entre ser conservador y ser restaurador? Bueno, digamos que en general la conservación está más enfocado y ya les voy a contar sobre todo a la conservación preventiva, ¿no? Y es a todas estas medidas que tomamos para evitar que el deterioro ocurra y si llega a ocurrir algo, pues vamos a tener medidas como de evitar que siga habiendo afectación. La restauración está más enfocada a cuando ya hay un deterioro demasiado avanzado y no hay nada más que hacer sino intervenir la obra y por más que no lo queramos, por más que sea una intervención o un proyecto, digamos, para hacer un tratamiento basado en una investigación, en un estudio de materiales, en un estudio histórico, en un estudio estético de esta obra que vamos a intervenir, pues va a ser algo de cierta medida invasivo, ¿no? Vamos a aplicar materiales nuevos, vamos a intervenir, vamos a, digamos que ya a meterle la mano directamente, ¿no? Y vamos a, en esa medida vamos a cambiar un poco la historia de esa obra, ¿sí? Okay. Ya, si en el momento en que yo empiezo a intervenir una obra, alguien dentro de 100 años
que venga a ver ese mismo objeto, pues ya no va a ver lo mismo que yo Ujú. vi, no solo por el paso del tiempo, sino porque ya está la mano mía Tuya. como restaurador, ¿no? Entonces también Ujú. es algo que lo que vamos a procurar nosotros desde los museos, desde la conservación, es controlar todo lo que podamos alrededor de la obra para no tener que llegar a la Ujú. restauración como tal. Ok, Pero pues perfecto. por supuesto que eso en el mundo real es muy complejo y no depende. De ustedes, Y también se vuelve muy claro. complejo en la medida en qué conservar y qué no, ¿no? Pero pues Ujú. eso no es un tema del que vamos a hablar hoy en día, pero sí es una pregunta muy importante para hacernos, ¿no? Así como muchas veces nos cuestionamos qué debería ir en un museo y qué no, también nos cuestionamos, bueno, qué debemos conservar y qué no, porque también es importante que pensemos la conservación no solo en términos de los cuidados, sino también en términos de recursos. Ujú. El hecho de que un museo tenga 10 obras en su colección le implica tener personal dedicado a esas Costos, 10 obras, claro. le implica tener materiales, implica tener luces especiales, implica tener muchísimos recursos y en esa medida cada obra o cada objeto que haga parte de esa colección pues implica unos costos. Pero yo pienso también, Ani, que es un poco como hablábamos en el episodio de restauración y también la decisión está en hasta qué punto dejan ver el paso del tiempo en una restauración y cómo muchos restauradores o restauradoras, digamos que dañan obras por intentar tapar ese paso del tiempo que es natural a todas las cosas vivas Bueno, pues yo siento que y no acá vivas también, sí. Aquí pasa mucho, en esta disciplina de la conservación-restauración, pasa mucho que al ser algo tan complejo, hacer una combinación de tantos aspectos y de esa carga científica, también al ser algo, una disciplina tan nueva, para la cual no existe tanta investigación, sino que lo que hacemos los restauradores es que tomamos materiales que han sido creados muchas veces para otros fines y nos damos cuenta que nos sirven a nosotros para intervenir las obras de arte, ¿no? Entonces, en esa medida, materiales que creemos que son la maravilla y que creemos que le van a hacer muy bien una obra de arte 50 años después, al evaluar, digamos que el comportamiento de esos materiales nos damos cuenta que no son tan buenos, ¿no? Entonces también eso es una problemática muy grande, eso por un lado, ¿no? De los materiales. Y por otro lado también es muy difícil, teniendo en cuenta la época que nosotros vivimos en cuanto al arte, ¿no? Porque por supuesto nunca va a ser lo mismo conservar un cuadro del siglo XVIII que Ujú. normalmente fue hecho bajo unos estándares de arte, habían tratados de arte que la mayoría de artistas, por supuesto que habían artistas que experimentaban, pero en general habían como unos tratados que se seguían y se usaban los materiales y estaban los talleres de arte. Nunca va a ser lo mismo que conservar una obra de arte moderna Claro. o contemporánea donde hay una experimentación de materiales industriales o donde los mismos artistas quieren romper con todos esos tratados y con todos esos preconceptos del arte y hacer sus nuevas mezclas y experimentos, ¿no? Entonces eso también va a exigir de parte de los conservadores ser un poco más especialistas aún, Ujú, ¿no? Entonces por eso ujú. vamos a ver que los conservadores, aunque ya somos considerados como los médicos de las obras de arte y de las colecciones, pues vamos a ver que hay subespecialidades dentro de esta gran especialidad, ¿no? Entonces vamos a ver conservadores dedicados solo a papel, conservadores dedicados solo a Ujú. obras de caballete, y existen especialidades como que hay conservadores dedicados solo a obras producidas por Da Vinci de tal año a Claro, tal año, ¿no? especialistas en esa química usada por tal cosa. Exactamente, ¿no? Y eso es algo también muy interesante pues, para indagar un poco más. Antes de pasar a la restauración, a mí me gustaría, Ani, que hiciéramos un poquito un énfasis en algo que hemos hablado nosotras antes y que creo que es muy valioso para las personas que de pronto están tomando este curso y se dedican al arte, a producir arte, y es de qué manera una asesoría de conservación preventiva al producir arte puede ayudar a que su obra tenga una durabilidad mucho más, pues mucho mejor, ¿no? Sí, pues yo creo que también ahí existe, y lo más importante es darse cuenta para una persona artista, es si quiere que su obra perdure en el tiempo o no.
¿no? Porque también el performance, por ejemplo. Ya, exacto, pero ¿Sí me pues entiendes? sin Entonces, ponernos teóricos. no por como el la ánimo, materialidad. sino porque no todas las obras están pensadas para perdurar, pero si lo que queremos es pararnos, digamos que en ese criterio de queremos crear una obra que perdure en el tiempo, sí es muy interesante adentrarse un poco más en la teoría de los materiales de arte y un poco como esa asesoría de parte de los conservadores para procurar que esas obras perduren en el tiempo gracias a la aplicación de técnicas y de materiales especiales, ¿no? Claro, por ejemplo, si yo como diseñadora de exposiciones, quiero hacer una exposición de fotografía al aire libre. Por Dios. Entonces, exacto. Exactamente, porque a veces Eso pasa. Por eso puse un ejemplo así, porque muchas veces tenemos una idea o no sé, X artista viene y me dice como, oye Maritza, quiero que tú me diseñes una exposición de mis fotos en el parque X en el centro de mi ciudad. Entonces yo digo, listo, entonces yo como diseñadora me imagino la exposición, no sé cómo, taca, 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 divina, espectacular, no sé qué, las luces, pa, pa, pa. Y entonces ahí entra también tu trabajo y la importancia de tener una asesoría de conservación, de decir, ok, usted está entendiendo que probablemente 2 días después las fotos ya no sirvan para nada y es un riesgo que uno puede tomar, pero también creo que es importante saberlo y muchas veces, pues si no conocemos de materiales y no tenemos una asesoría de conservación, puede pasar que hagamos cosas que se destruyan muy rápidamente, teniendo en cuenta el clima de la ciudad o ni siquiera cuando es en espacio abierto o público, sino también en lugares muy húmedos. Cerca al mar. Exacto, cerca al mar. Yo viví un tiempo y trabajé un tiempo con el Museo del Caribe, que es un museo donde la mayoría de su colección es digital y sin embargo teníamos muchos problemas por la humedad y por la sal. El ambiente salino. Exacto, entonces se dañaban mucho los equipos, había que estar en constante reparación de equipos, en constante reparación de la museografía. Muchas veces gran parte del museo se bloqueaba o se dañaba o tenía que estar en reparación y cerrado al público porque no se tuvo en cuenta esto cuando se hizo la instalación de muchas partes de la museografía. Claro, y ahí es en esa medida donde se vuelve tan importante esto de lo que hablábamos hace un momento y es esa conservación preventiva, ¿no? Y entonces es cómo nosotros podemos empezar a controlar ese ambiente o ese espacio de exhibición y también es el espacio de depósito, ¿no? En el caso de que tengamos una colección muy grande. Entonces, ¿qué pasa con la conservación preventiva? Voy a tratar de tomar todos esos factores que pueden ser de riesgo para mi colección o para esa exhibición y voy a tratar de controlarlos. ¿Cómo? Bueno, si tengo una humedad relativa muy alta, voy a buscar equipos para disminuir esa humedad, ¿no? Si tengo una temperatura muy alta para el tipo de soporte que estoy exhibiendo, bueno, pues voy a encontrar aire acondicionado, entonces, o también existen urnas que vienen climatizadas para objetos especiales, entonces eso también vamos encontrando diferentes herramientas que nos permiten, como les decía antes, tomar un poco, nunca vamos a tener por completo el control, pero sí como tratar de estar monitoreando los factores que se pueden volver de riesgo para todos esos materiales en los que estoy trabajando, ¿no? Lo mismo con las luminarias y ahí también entra a haber un trabajo muy de cerca entre la museografía y la conservación, ¿no? Y también hay como muchas discusiones de, ok, el museógrafo quiere este tipo de luz para esta obra, pero el conservador preventivo va a decir, es una luz que es demasiado fuerte, estoy exhibiendo una obra en papel, y esa luz tan fuerte pues me va a generar problemas de deterioros en el mediano plazo, me va a oxidar este soporte de papel. Entonces también es muy importante ahí esa parte de entrar en el diálogo y de estar muy abiertos, de entender, por supuesto, esa visión del curador, esa necesidad y como ese deseo de producir ese espacio por parte del museógrafo, pero también llega el conservador a poner un poco como de las normativas, porque siempre vamos a poner primero pues la conservación de esas obras. También vamos a ver que hay objetos que simplemente no se pueden exhibir, porque exhibirlos termina siendo
pues un riesgo demasiado alto. Entonces ahí podemos ya también entrar las copias a, exacto, las copias o las réplicas, pero entonces, ¿cómo exhibo yo una réplica para que de cierta manera el visitante entienda que es una réplica, pero también tenga el efecto de que... la realidad? Exacto, Ajá. ¿no? Entonces estás aquí, ya entramos en todas esas discusiones que nos generan. Poder trabajar en equipo. Y por eso es que es tan importante para nosotras entender y ojalá procurar crear estos equipos de una manera horizontal, donde todos entendamos que cada quien tiene sus prioridades. Totalmente. Y que tenemos que hacerlo funcionar por el bien Totalmente. Pues, de la institución como tal. Claro, ese círculo que les mostrábamos la clase anterior, que destruye completamente esas jerarquías y lo que hace es que sienta al objeto y al público en la mitad y pone a todo el mundo a discutir. Sabemos que si ustedes ya trabajan en museos, probablemente ese no sea el formato, pero es importante que puedan buscar la manera de plantear ese formato a su equipo, ¿no? Sentarse, como decías tú, desde los vigilantes, mediadores, las personas de taquilla, las personas de los almacenes, todo, porque todo el mundo tiene contacto con el visitante. Al final de cuentas, todo el mundo está ahí porque vienen personas al museo, si no, pues nadie estaría ahí. Entonces, ¿cómo podemos sentarnos y hacer que esa experiencia sea lo mejor para el espectador, pero también lo mejor para la pieza como tal? O sea, que la pieza esté cuidada y el público esté cuidado también. Bueno, y también acá recordarles e invitarlos de nuevo a que escuchen nuestro episodio sobre colecciones digitales, que es una mirada también muy interesante, un poco desde el archivo y desde la misma conservación, pero ya de estos recursos creados digitales y también, y más importante, que es de lo que más hablamos en este episodio, que es de las colecciones digitalizadas, de la digitalización como una herramienta de preservación de estas colecciones, ¿no? Entonces también. Sí, absolutamente. ¿Qué más nos cuentas de la restauración ahora? No, ahora quería seguir un poco con esta área que es la de registro. En muchos museos vamos a encontrar que el área de conservación y registro es solo una, o el área de manejo de colecciones incluye a conservación, ¿no? Aquí ya empiezan a ver como unas versiones muy aterrizadas a cada institución y a cómo cada institución se fue formando en esas áreas. Y depende de las escuelas, ¿no? Yo siento que, por ejemplo, las escuelas americanas tienen mucho esto que se llama dirección de exposiciones o gerencia de colecciones. El manejo de colecciones, exactamente. Mientras que acá, por ejemplo, estas escuelas que son más italianas, como la colombiana, viene mucho más desde la conservación y de ahí son los conservadores los que terminan convirtiéndose en registradores o en los que manejan las colecciones como tal, ¿no? Pero de una u otra manera es un trabajo muy importante, tanto en el caso de tener colecciones físicas como de tener colecciones digitales, ¿no? Porque entonces como les decía hace un momento, desde el mismo momento en que un museo acepta una pieza, el museo se vuelve un custodio, ¿no? Puede que no necesariamente sea el propietario, pero sí es un custodio que debe responder y velar por las necesidades de ese objeto. Entonces, en esa medida, entramos a aplicar unos protocolos sobre ese objeto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funcionamos? Debemos darle un código para poder encontrarlo o para poder ya guardarlo en nuestra base de datos. ¿Qué código le vamos a dar? ¿Qué tipo de software o de programas manejamos para poder guardar toda esta gran cantidad de información, ¿no? Porque listo, ya tengo un objeto, le doy como su código, tengo sus datos básicos, pero también necesito empezar a entender qué información es la que me está dando y qué información es la que me va a aportar ese objeto para que curaduría pueda entrar y poder hacer uso de esas obras dentro de esas historias que quiere contar. Pero también vamos a entrar los museógrafos a decir cómo deberíamos montar esa obra, pues los museógrafos con los conservadores, qué requisitos de montaje tiene esa obra, ¿no? Si yo como conservador digo, esta obra no puede ser enmarcada, sino que debe ser mostrada en una vitrina, pues eso también le va a dar luces a los museógrafos de cómo ordenar mejor esta exhibición que vamos a hacer. Yo quiero contarles una historia que me pasó a mí cuando llegué a trabajar a un museo, que no voy a decir el nombre.
llegué a trabajar a este museo como jefe de colecciones y museografía. Entonces, lo primero que yo pedí fue el registro de la colección cuando llegué a mi primer día de trabajo, ¿no? Y resulta que el museo no tenía un registro de colección, entonces nadie sabía en realidad, había un guión de la museografía inicial, pero no había un registro de las donaciones o piezas custodias que había recibido el museo. Simplemente como que habían llegado y estaban ahí guardadas o exhibidas, no se sabía muy bien qué había. Eh, entonces, digamos que al suceder eso, ¿qué pasó? Que yo llegué a escarbar el museo entero, meterme a todos los rincones del museo y me encontré un montón de cajas con piezas precoloniales que nadie sabía que estaban ahí porque habían llegado, habían sido donadas en la dirección anterior del museo. Entonces habían un montón de piezas que estaban ahí guardadas en unas cajas y nadie sabía de eso. Entonces es súper importante como tener ese registro muy juicioso de qué hay, qué no hay, cuánto mide, cómo se guarda, quién lo guarda, en qué momento llegó y cuál es su también, procedencia, porque eso exactamente. también nos va a permitir contar la información verídica. También el museo, los museos, aunque no tienen la última palabra, sí tienen una responsabilidad muy grande y es en esa información que comparten, ¿no? Entonces, no puede ser que yo esté exhibiendo una pieza que fue parte de, que fue tomada de guaquería, ¿no? Entonces ya perdí todo ese contexto arqueológico, por ejemplo, que me contaba mucha información y que ya Claro, se ha perdido, entonces tengo una pieza totalmente descontextualizada o una claro. pieza falsa, ¿no? Sobre un artista que creímos que era original y en realidad no lo es, ¿no? Entonces sí, la verdad es que es una tarea que a muchas personas no les gusta, pero que termina siendo fundamental porque Claro, da no las es tan herramientas. divertido. No, pero es muy importante, digamos, aquí vemos una imagen con el proceso de marcación de cada una de las obras y aquí también entra mucho como la toma de fotografías, la digitalización, las fotografías en alta calidad. Claro, Quiero, cuánto mide, qué material es, cuál es su estado, de todo, ¿no? ¿Qué significa, qué colores tiene, en qué nivel están los colores, todo, y absolutamente también hay todo. algunos temas que aquí los registradores terminan manejando que a veces no pensamos en eso desde, pues cuando nos paramos por fuera del museo no pensamos en eso, pero por ejemplo entramos a temas legales como los derechos de autor, los derechos patrimoniales. Entonces es una pieza de un autor que está vivo, de un artista que está vivo, puedo yo tomarle una fotografía y hacer Reproducirla. reproducirla, tengo yo el permiso para eso. Uf, pero ahí ya eso es un campo Claro, complejo, pero sí. a lo que voy es que los registradores también un poco se encargan de no necesariamente gestionar ese tipo de permisos, pero sí de asegurarse de mostrar esa información y de saber Claro. cómo podemos, de qué manera podemos usar esa pieza dentro de nuestro museo. Y eso puede pasar también de muchísimo, que hay museos que tienen obras que no las pueden exhibir porque no tienen los permisos adecuados, porque no se gestionaron a la hora de recibirlas como adquisiciones o como Claro. donaciones, ¿no? Entonces ahí también ya entramos y tenemos que entender que un museo termina siendo una empresa y que en Totalmente. esa medida hay que generar como unos protocolos de ingreso y hay que tener muy claro qué es lo que necesitamos para poder ejecutar nuestra misión y nuestra función. Es que hagamos de cuenta que queremos comprar una silla. Y entonces yo me meto a Amazon a comprar la silla. Y resulta que no hay información sobre la silla. ¿Yo cómo voy a saber eso que vemos los memes de esto fue lo que pedí, esto fue lo que me llegó? Pues eso es lo que pasa cuando no hay un registro, que, bueno, entonces mándame la obra. Y yo pensaba que la obra era así de chiquitica y yo le tenía un espacio así de chiquitico y de repente me llegó una obra gigante porque no hay un registro que me dijera qué materiales tenía, qué tamaños tenía, cuánto peso tenía. Entonces es como si fuéramos a comprar una silla y no supiéramos de qué material está hecho, cuáles son las medidas que tiene, si me puedo sentar o se rompe cuando me siento. Entonces es lo mismo, necesitamos la información de las cosas cuando vamos a comprar, pues es lo mismo cuando vamos a archivar, a exhibir, a prestar, a intercambiar. Necesitamos la información. Repito, es una tarea un poco aburrida. Para algunos.
Sí, o sea, quiero decir porque es metódica y entonces la medida y la cosa, Claro, es muy rigurosa, ¿no? sí, no, porque también tienes un acercamiento a las obras de arte que nadie más va a Es tener de cierto, ninguna manera. Y es yo puedo cierto. decirlo en los trabajos que he ejercido, no como registradora, pero sí como apoyo en esa documentación de las obras de arte desde la Ujú. materialidad. Y es que yo he tenido en mis manos obras de arte y he podido pasar un tiempo con ellas de una manera en que muy pocas personas podrán hacerlo Claro. en la vida. Entonces, si eso es lo que le apasiona a uno, bueno, esa es una forma de Ujú. encontrar ese espacio para descubrir nuevos artistas, para entender las obras de otra manera que pues nadie más va a tener como el tiempo ni el permiso de hacerlo. Claro. Entonces, si yo quisiera ser registradora y me estoy graduando del colegio, ¿qué puedo estudiar? Bueno, una forma es, por ejemplo, estudiar conservación. Creo Ujú. que en los países latinoamericanos es una forma un poco más clara. Hay también algunos programas más enfocados a el manejo de colecciones, por Ujú. ejemplo, y también hay carreras afines, ¿no? Que como les decíamos, uno puede ir creando su pensum. Lo importante es siempre buscar la información y buscar los programas adecuados y no creer que porque somos historiadores o porque somos arquitectos vamos a poder ya hacer una gestión de colecciones desde lo material, ¿no? Podemos, yo creo que eso es lo más importante y es lo más bonito que también un poco nos ofrecen estos cursos ya más especializados del Instituto de Curaduría y Restauración, es que Ujú. podemos ir buscando poco a poco con qué temas sentimos afinidad e ir Para construyendo nuestro propio especializarlo. para poder llegar, Ujú. exactamente, ¿no? Entonces yo creo que una persona no es una idea loca, una persona que sea historiadora, por ejemplo, que se empiece a especializar en un tema en especial y que empiece a tomar cursos y a formarse en términos de materialidad, podría llegar tal vez a gestionar una colección sobre de una casa histórica, por Sí, ejemplo, ¿no? claro. Entonces eso también, digamos que en este sector donde hay especialidades como, valga la redundancia, tan específicas, Tan también chiquitas, tan tan pequeñitas, puntuales, sí. exacto, se presta también para que nosotros mismos podamos crear nuestros currículums, pero siempre con la gran responsabilidad de formarnos Ujú. adecuadamente y de no creer que porque tenemos una vaga idea de algo ya podemos ir y ejecutar ese trabajo porque la verdad es que podemos poner en riesgo información y Las objetos piezas. muy Ujú. importantes pues para nuestras comunidades. Totalmente. Sí, pienso que el resumen acá también es un poco, uno, trabajar en colectivo, dos, ser capaz de delegar o de preguntar a los especialistas de Y las ser capaz de decir otras, no sé no hacer sé eso hacerlo. es totalmente válido Exacto, y es lo sí. más responsable en Ujú. realidad. Exacto, sí. Y ampliar entonces todos estos conceptos. Ahora viene una parte que a mí personalmente me parece súper divertida y que me encantaría hacer. Y en realidad, entonces esto, hoy estábamos discutiendo antes de hacer esta clase cómo se debía llamar esta persona, ¿no? ¿Cómo se debía llamar este trabajo? Entonces, se puede hablar de las personas encargadas de préstamos, de colecciones itinerantes, de comisarios, Ujú. pero entonces discutíamos esta idea de que el comisario es perdón, el curador y En la escuela en la francesa. escuela francesa, exactamente. Entonces hablamos de los courriers, que son estas personas que gracias a estas bases de datos que tienen los registradores, se hace una curaduría, un diseño de exposición, y con estas bases y con esto, pues se supone que debe ser así, con estos registros, se viaja con las exposiciones y se lleva a otros museos o a cualquier otro espacio, ¿no? En realidad no tiene que ser Sí, museos. digamos que este es uno, yo siento que es uno de esos oficios o de esos cargos dentro de las instituciones museales que son más nuevos, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Uno, porque
pues es algo, digamos que es una tendencia mucho más de finales de los años 90 y del 2000, como esta noción de esas grandes exhibiciones que ya viajan de un museo a otro y de un país a otro, ¿no? También entendemos que esto implica pues un presupuesto y un gasto de recursos increíble, que no todos los museos pueden hacer esto, pero que sí se ha vuelto como uno de los negocios más rentables o una de las formas de conseguir pues públicos, pero también de conseguir patrocinios de los museos, Claro. y es traer a las diferentes ciudades grandes exhibiciones creadas por, hay empresas que crean grandes exhibiciones y se dedican solo a eso, Sí, como también de museos, ¿no? claro. O también estas exhibiciones que se crean a partir de los préstamos de muchos De museos distintos y que museos. terminan siendo exhibiciones que se pueden ver una vez en la vida, ¿no? Sí, Entonces eso también es muy bonito, es muy interesante, pero esto implica una logística, impresionante. es bastante responsabilidad, la verdad, y implica una logística, como hablábamos, que muchas veces no pensamos en esto, pero es el papeleo, los seguros, los tiquetes, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que si vamos a enviar una obra de arte que es una joya colonial, pues no podemos enviarla en la parte de carga del avión, Claro. porque es algo supremamente robable, porque tiene pues un valor no solo histórico y estético, pero también económico muy, muy alto, ¿no? Entonces, y no hay seguro que cubra ni que lo pueda proteger. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? Bueno, pues probablemente tengamos que comprarle un pasaje de avión a esta obra, como si fuera una persona. Es un poco así, o sea, digamos, yo tuve la oportunidad de llevar unas piezas del Museo del Oro a Ghana y yo viajé con las piezas en mi maleta en mano. Muerta del susto todo el tiempo. Claro, exactamente, Pero por eso digo que es muchísima responsabilidad, mucha. porque cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y tenemos que recordar que aunque nosotros generalmente cuando trabajamos en estas instituciones tendemos a ver mucho más estos valores históricos, culturales, simbólicos de las obras de arte, pues terminan siendo objetos que las personas que pueden ser muy fácilmente víctimas de robo porque valen muchísimo dinero. Sí. Yo creo que hay una cosa muy importante de esta función de llevar una exposición de un lugar al otro o un objeto de un lugar al otro, poniendo de ejemplo de nuevo este viaje del Museo del Oro de Bogotá hacia Ghana, y es que también ahí cumple una función diplomática, ¿no? Cumple una función como de agregado cultural, o sea, el objeto mismo, no tanto la persona, o sea, sí la persona es quien hace obviamente su labor de agregado cultural, pero es el objeto, al fin de cuentas, el que va a contar una historia. En el caso del arte tal vez no sea tan así, pero con objetos históricos, con objetos culturales, como era en ese caso esas piezas de oro hechas por los indígenas de tales y tales regiones de Colombia, que iban a viajar a un museo que también hablaba sobre el oro producido en Ghana. Entonces empieza como este lenguaje de cruce de culturas, y creo que también es una profesión o es una actividad que cumplen los museos, de eso, de hacer como una diplomacia de su cultura hacia otras culturas y demostrar cómo son sus colecciones. Entonces, por ejemplo, para que se lo puedan imaginar, yo llevé también folletos del museo, folletos plegables de cosas informativas, una maleta didáctica, o sea, cosas que la gente también pudiera conocer cuál era esa esencia del museo y cuál era ese objetivo museológico que tenía el Museo del Oro. Sí, sí, por supuesto, pero bueno, también yo creo que ahí son esas como esas dos visiones, ¿no? Tú lo ves un poco más desde esa función que cumple un objeto, o, como un contador de esa historia, de esa comunidad, de esa identidad que representa, pero también, entonces los couriers en esa medida tienen una doble responsabilidad, que no es solo la materialidad como lo que vale el objeto económicamente, sino es lo que representa. Y como decíamos, hay objetos que aunque tengan un valor económico por lo que están hechos, por su materialidad como tal, su valor económico real termina siendo incalculable, ¿no? Entonces, en esa medida, pues tenemos que cuidarlos muchísimo, y también
una vez más, y por eso también muchas veces los couriers terminan siendo los conservadores o los registradores, es también ese conocimiento material, ¿no? Y para esto, pues por supuesto también existe, y esto es también un tema muy interesante si llegan a querer aprender un poco más sobre esto, sobre los embalajes, sobre las diferentes cajas, porque también los embalajes son de acuerdo a la materialidad de cada una de las obras. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos en términos de préstamos y en términos de seguros, entonces normalmente lo que se hace es que los embalajes, o como vemos los guacales, como vemos las cajas ahí verdes en la imagen, son llevadas con todo el cuidado, se llega al museo donde se van a hacer los préstamos, se abren las cajas como con un protocolo de seguridad supremamente importante, se tiene muy claro quién puede y quién no puede tocar las obras, ¿no? Y se hace una revisión entre el courier, la persona encargada de llevar estas obras, y la persona encargada de recibirlas. ¿Por qué? Porque si al finalizar la exhibición encontramos que hay un rayón en la obra que al recibir la obra no estaba, ahí ya entramos con todo un protocolo de seguros, de pólizas, que es muy importante, y como les digo, es una logística bastante grande que implica, bueno, todo un trabajo alrededor de estos préstamos. Entonces, para que también la próxima vez que vayan a una gran exhibición de estas que han viajado, una exhibición itinerante, piensen en todo esto, en toda esta logística y en todas estas personas que hay detrás de la creación y que facilitadores que facilitan que podamos estar en ese espacio en ese momento. Totalmente. Yo creo que para ir cerrando, lo más importante que podemos ver es que un museo se constituye a partir de sus colecciones. Su colección sea física o no sea física, o sea física o digital, sea itinerante o permanente, sea en exhibición o en resguardo. Es la colección la que construye también el museo, y la colección es la que le da la razón de existir a todas estas especialidades, profesiones y técnicas que suceden dentro del museo y que nos permiten a nosotras y a muchas otras especialidades museísticas existir y trabajar, ¿no? Entonces son preguntas, acá les quisimos dejar 4 preguntas como abiertas para que ustedes reflexionen un poco de, pues, ¿qué es una colección, no? ¿Cómo se construye? ¿Qué tipo de colección puedo tener yo en mi casa? ¿Cómo quisiera yo pensar una colección de un museo? O si ya trabajan en un museo, ¿cómo puedo repensar la colección de mi museo? ¿O realmente hay un objetivo en esta colección? ¿O se ha ido construyendo un poco al azar y debemos pensar en organizarla, ¿no? Es como, qué objetos pueden ser esa colección, cómo los organizamos, cómo los clasificamos, por tamaño, por técnica, por historia, por época. ¿Cuáles son los criterios que estamos teniendo en cuenta para coleccionar? Y así como los museos pueden tener sus colecciones, me encanta esta idea que propones de también qué colecciones puedo tener yo en casa y cómo la estoy organizando, ¿no? Y eso nos va a dar muchísimas, una guía muy grande para entender mucho más las colecciones y también entender dentro de las instituciones museales cómo no se trata de conservar por conservar, de recibir por recibir, sino que también todo debe ir enfocado a una gran misión que cumple esta institución, y cada uno de los objetos que tengo ahí, así como cada uno de las personas, de los oficios, de las especialidades, me va a aportar a ejercer mucho mejor esta gran misión que quiero dentro de mi museo. Sí, absolutamente. En realidad, para nosotras lo más importante es el público, los objetos, o sea, la colección, y quisimos hacer este pequeño curso para invitarlos a conocer un poco de nuestra aproximación a los museos, de nuestra visión de los museos. Si llegaron a este curso por el podcast, tal vez ya conocen un poco más sobre cómo vemos nosotras el mundo cultural y el mundo de los museos, y si llegaron al podcast por este curso, también van a poder conocer un poco más ampliamente
cuál es nuestra visión de este mundo que nos importa y que queremos tanto. Y pues finalmente, de nuevo, la invitación a que nos escuchen, a que nos escriban. Nos encantaría saber más de ustedes y qué pensaron sobre este curso, y sobre todo si se animan a acompañarnos en nuestros cursos del próximo año, del 2021, para seguir aprendiendo sobre museos, con Ana de conservación y de restauración y conmigo de diseño de exposiciones y de pedagogía para museos. Entonces, no sé, muchas gracias. Si quisieras decir algo más. No, les deseamos un buen cierre del 2020 y les deseamos muchísimas preguntas y muchísima curiosidad y muchísimas cosas para aprender para el 2021. Sigamos haciéndole preguntas a los museos. Muchas gracias por acompañarnos. Acuérdense, somos ART, el ABC de la cultura. Chao.